Lucas, capítulo 19. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19, una porción bien conocida por cada uno de nosotros. La historia linda del chaparro de la Biblia, Zaqueo, el chaparrito de la Escritura. Quiero usarlo de ejemplo para hablar de este tema interesante de lo que es la conversión, el gozo de la conversión, el gozo de la conversión. Y vamos a tocar algunos aspectos interesantes de este tema tan importante a través de toda la Escritura y a través de todos los tiempos. San Lucas 19 del 1 al 6, vamos a leer. Decía uno de los predicadores del retiro matrimonial: enciendan sus Biblias, porque como todo el mundo lo carga en el teléfono ahora. Enciendan sus Biblias, dijo, ya no digan abran la Biblia, no, que enciendan su Biblia. Allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 6. Cuando lo encuentre se pone de pie por reverencia a la palabra del Señor. Y leemos entonces lo que nos dice el sagrado texto. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Padre, ayúdanos a escudriñar tu palabra. Danos entendimiento, danos sabiduría, pero danos un corazón receptible para que tu palabra encuentre el lugar en nuestro ser que nos ayude a ser mejores cada día. Háblanos a través de tu texto sagrado, Señor, que tu palabra cobre vida en nosotros. Para eso pedimos perdón de nuestras faltas. Queremos reconocer públicamente que hemos pecado, hemos ofendido tu nombre, Señor. Y queremos suplicarte que la sangre de Cristo, tu Hijo amado, nos limpie una vez más de todo pecado, para ser dignos instrumentos en tus manos, para proclamar tu palabra y para recibir tu palabra, para que, como bien dice Santiago, no seamos oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de tu palabra. Úsala para bendecir nuestras vidas. Te lo pedimos en acción de gracias por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Si algo es el corazón de la Escritura, es hablar de lo que Cristo vino a hacer, a enseñar. Desde el Antiguo Testamento ya estaba dicho que iba a venir Jesucristo, que iba a venir un hombre con estas y estas y estas características, cómo iban a ser, dónde iban a ser, de quién iban a ser, cómo iba a ser su vida, cómo iba a ser su persona en sí, incluso cómo iba a ser su carácter, las palabras que iba a usar, los ejemplos. Todo está escrito en el Antiguo Testamento, lo cual viene a ser una verdad en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento venimos y encontramos que la verdad central de todo el Nuevo Testamento es lo que Cristo vino a hacer y a enseñar. Les repito, vino a salvar y a declarar el amor de Dios. Algo que al pueblo se le había olvidado. Habían pasado más de 400 años donde había terminado aquella fluencia de la palabra del Señor. Dios hablaba a través de los profetas y decía al profeta fulano, y el profeta venía y le hablaba al pueblo y les decía: así dice el Señor, así dice Jehová. Y entonces el pueblo recibía aquella palabra. Pero por distintas situaciones y especialmente por la rebeldía del pueblo, Dios deja de hablar. Y cuando Dios deja de hablar, comienzan a suceder un montón de acontecimientos que van en contra de
el propio pueblo de Israel. Comienzan a ser esclavos, comienzan a ser perseguidos, comienzan a sufrir esto, una serie de situaciones que no lo digo yo, ni la Biblia incluso hace mucho énfasis en eso, en esos 400 años, pero si usted busca los libros de historia, se va a encontrar que también los libros de la historia registran los hechos de Israel en todos esos 400 y pico de años donde no hubo palabra de Dios. De repente Dios comienza a hablar, y comienza a hablar a través de un muchacho que fue de igual forma predestinado, fue anunciado de que iba a ser un muchacho que iba a servirle a Dios, que estamos hablando de Juan el Bautista. Y entonces de repente ya cuando Juan termina su seminario, porque Juan el Bautista fue al seminario, no a un seminario reconocido, sino a un seminario escondido, allá en el desierto. Allá él fue a aprender, él fue a platicar con Dios, él aprendió a escuchar a Dios en medio del silencio, él aprendió a convivir con Dios en medio de la soledad, él aprendió a lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir, y de repente aparece una vez más ya siendo todo un hombre y comienza a predicar el Evangelio. Y el predicar el Evangelio tenía una palabra que era muy importante, y era la palabra convertirse. Convertirse quiere decir, se lo voy a parafrasear, convertirse quiere decir: para lo que estás haciendo, piensa lo que estás haciendo, y si te das cuenta que estás haciendo algo que no es correcto, da la vuelta y vete por otro camino. Eso es convertirse. La Biblia habla de convertirse de sus malos caminos, se lo voy a comprar más para adelante, pero estoy tratando de darle para que podamos abrir la puerta y poder entender y estar en la misma página. Convertirse es parar, pensar, meditar por un momento, darte cuenta de lo que estás haciendo y buscar lo mejor. Que te vas a convertir para lo peor, mejor sigue donde estás. Mejor no toquemos el tema. Pero si vas a parar y a meditar, es para mejorar tu estilo de vida, tu manera de ser, tus relaciones interpersonales, tus relaciones en casa, en el trabajo, en la iglesia, ser un mejor esposo, ser una mejor esposa, ser mejores padres, ser mejores hijos. Algo tenemos nosotros que parar un momento y meditar en aquellas cosas. Una de mis grandes preocupaciones, y hago un paréntesis porque de verdad que es una de mis preocupaciones, y no exagero, ni me fanatico tampoco, no paso al punto de fanatismo, pero sí me preocupa el hecho de que nuestros muchachos no están adquiriendo el amor a Dios que necesitan tener para que la iglesia pueda continuar. La juventud, y especialmente la juventud en los Estados Unidos, donde como tienen todo, y eso es parte de nuestro problema, y como muchos de nosotros venimos de pobreza, donde no tuvimos nada, les damos todo a nuestros hijos aquí, y estos malcriados aprenden a tenerlo todo y a no necesitar nada de Dios. Somos nosotros los que nos preocupamos, somos nosotros los que oramos, somos nosotros los que vamos a trabajar, somos nosotros los que andamos trabajando 2, 3, 4 trabajos para poder suplir a nuestros hijos todas sus necesidades. Somos nosotros los que estamos desvelando, somos nosotros los que estamos encima de ellos, en la escuela, que vamos a la escuela. Muchos de ellos ni quieren ir a la escuela y nosotros tenemos que ir a la escuela con ellos. A veces los dejamos en la puerta de la entrada y cuando damos la vuelta salen por la otra puerta. No les estoy hablando nada que ustedes no sepan, hermanos. Es algo que estamos viviendo hoy en día. Ya tenemos años viviendo esta situación. Entonces, me preocupa el hecho de que nuestra juventud no tiene una verdadera conversión. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo conocí al Señor a los 17 años, hermanos. Y perdone que lo diga así, otra vez, no quiero pecar de nada, pero yo tuve una conversión. Yo tuve que parar y ver que lo que estaba haciendo no me llevaba a nada bueno. Seguía los mismos pasos de mi padre en el alcoholismo, seguía los mismos pasos de mis amigos que andaban haciendo tontería y media. Tuve que parar en determinado momento. Por eso le doy gracias a Dios por aquel hombre que Dios usó para predicarme la palabra, para predicarme el evangelio y hacerme pensar, meditar y darme cuenta de que si hubiese seguido así no estaría aquí, estaría 3 metros bajo tierra. Y es lo más probable. O me hubieran matado de un balazo, o me hubieran matado en una guerra, o me hubieran dado una cirrosis y qué sé yo, ya no estaríamos aquí. Pero llegó el momento en el que en mi juventud pude conocer a Dios y entender que Dios no es una etapa de mi vida, sino que Dios es mi vida. Y es lo que yo necesito y pido su oración. Unámonos en esa campaña de oración por nuestros muchachos. Nuestros jóvenes necesitan convertirse de
plano, de lleno a Dios. Y no venir a la iglesia a pasar un buen rato. Y no venir a la iglesia a buscar novia, a buscar novio. Y no venir a la iglesia simplemente porque van a dar pastel o van a dar algo. No, no, no. Venir a la iglesia porque quiero amar a Jesucristo. Quiero seguir a Jesucristo. Es triste, hermanos, pero nosotros vamos a nuestras células. En nuestras células no hay jóvenes. Y no digo que pura cabecita blanca, porque algunos se pintan el pelo y entonces ya no hay tanta cabecita blanca. Pero sí, no hay jóvenes, hermano. No se ven. No se ven. Y me preocupa, porque y mañana ¿quién va a diezmar? Digo, ¿quién va a continuar con el evangelio? ¿No? Es necesario que nosotros nos unamos en ese sentir y podamos pedirle al Señor por nuestra juventud. No que vengan a la iglesia, no, que conozcan verdaderamente a Jesucristo. Que tengan una conversión, una entrega completa a nuestro Dios. Porque ahí es donde vamos a ver la diferencia en todo lo que podamos hacer. Por lo tanto, cuando hablamos de la conversión, hablamos del corazón de la Biblia. Porque mucha gente cree que solamente la iglesia es la que habla de convertirse y de convertirse. Esto viene del Antiguo Testamento, hermanos. Desde que el hombre se apartó de Dios, allá en el libro del Génesis, y buscó sus propios dioses, y buscó hacer su propia voluntad, y buscó desarrollar su propia sociedad, alejando a Dios, lo cual estamos viviendo hoy en día, la misma historia. Comenzaron a alejar a Dios de ellos, comenzaron a alejar a Dios y comenzaron a buscar otras cosas, otros dioses para adorar. Y entonces Dios tiene que levantar a un hombre llamado Abraham, llamarlo de una forma maravillosa, ponerlo a prueba de una forma tremenda, porque te daré lo mejor, y él le dijo, dame a tu hijo, su único hijo. Y Abraham le demostró que había tenido una verdadera conversión, porque le iba a ofrecer a su hijo. Ahora, dice la carta a los hebreos que Abraham tenía el concepto, que Abraham tenía la fe de que él podía meterle el cuchillo a su hijo, pero él tenía la fe. Hermano, estudia la carta a los hebreos, eso es maravilloso. Dice que él tenía la fe de saber que aún de los muertos Dios se lo iba a regresar. Él tenía esa fe. Por eso se lo voy a dar. Me va a partir el alma, se lo voy a dar, pero yo sé que me lo va a regresar. Quizás usted no tiene que poner a su hijo en una piedra y meterle un cuchillo, pero quizás se lo han arrancado las drogas, el alcoholismo, las malas amistades, las pandillas, cualquier tipo de adicción, cualquier vicio, y usted dice, ya no lo voy. No, recuerde que aún en medio de la muerte, Dios se lo puede rescatar. Dios lo puede traer, Dios lo puede sacar. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de lo que Dios puede hacer en medio de nosotros, pero tiene que haber una conversión. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento, cuando el hombre se apartó, Dios comenzó a usar a Abraham para que Abraham comenzara la fe verdadera en el único Dios verdadero, y comenzaban entonces a predicar a los otros pueblos para que se convirtieran al único Dios verdadero. Claro, lo hacían a través de una religión llamada judaísmo. Tenían que hacerse judíos para poder conocer a Dios. Pero comenzaban a predicar. Mire, el profeta Joel, en el capítulo 2, versos 12 y 13, mire lo que dice. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová, vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios invita a convertíos a mí, vengan a mí, sean para mí. Tienen que dejar esa mala manera de vivir y convertirse y ser de Dios. Es algo tan interesante que el profeta Isaías nos comienza a hablar de esta forma, pero antes de llegar al profeta, ¿qué es convertirse? Pensemos, ¿qué es convertirse? Repito, un cambio de vida, un cambio de actitud. Fíjese que
Meditando en esto en la noche, me ponía a pensar cómo la gente está mal informada, que cuando usted dice fui a una iglesia evangélica y fíjate que fui a una iglesia y escuché la predicación y le entregué mi corazón a Jesucristo, ¡ay!, le dicen a uno, ya te cambiaste de religión. ¿Qué pensamiento más tonto? Perdóname que lo diga así. ¿Qué pensamiento más tonto? Como que si usted puede cambiar de Dios así nada más. La mayoría de los hispanos, y yo hablo a mi pueblo, la mayoría de los hispanos no ignoramos la existencia de Dios. Algún que otro idiota, y perdone que lo diga así, uno que otro idiota, que se dice ateo. Por ahí en mi página puse a un sacerdote que encontré y que dice, ¿no?, que todo ateo es estúpido. Lo dice él, no lo digo yo. Y él dice, y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Por lo mismo, pero dentro de nuestro pueblo nosotros sabemos de Dios y hemos crecido con el concepto de Dios. Hemos crecido con el concepto de la iglesia. No es nada nuevo lo que nosotros estamos escuchando. Siempre hemos sabido de aquel hombre que todavía tienen clavado en aquella cruz, que representa el perdón de nuestras faltas, que representa la vida eterna, que representa el amor de Dios, que representa todo ese tipo de cosas. Ahí lo tienen, ahí lo hemos tenido y ahí lo tendrán por mucho más tiempo hasta que el Señor decida otra cosa. Pero no ignoramos, hermanos, no ignoramos. Así que convertirse de religión es una estupidez decirlo. Porque no nos convertimos de religión, a menos que usted se haga hindú o que usted se haga Hare Krishna, porque entonces usted sí deja a Dios y se convierte a otros dioses. Ahí es otra historia. Ahí sí usted cambia de religión. Ahí sí. Porque religión quiere decir volver a unir, religare, religión. Entonces usted deja y se une a otra religión y usted se une a aquellos dioses. Y si usted es hindú, imagínese que en India hay más dioses que gente. Adoran al sapo, a la cucaracha, al cangrejo, al zompopo, a la hormiga, al pájaro, a los panzones, a los pelones, a todo el mundo adoran ahí. Así que no hay ningún problema. Allá tienen más dioses que gente. Entonces, claro, usted va a dejar la fe en Jesucristo y se va a convertir a otro Dios. Usted cambia de religión. Pero si usted conoce de Jesucristo, ha escuchado a Jesucristo y simplemente lo que usted hace es aceptar a Jesucristo en su corazón, no cambia de religión. Lo que ahora tiene es una mejor relación con aquel Dios quien usted ha conocido, pero que no conocía. Ahora usted va a tener una mejor relación. Eso es convertirse. Es ahora tener esa amistad que necesitamos todos. Tener con Jesucristo. El saber que Jesucristo no es aquel pobrecito flaco que está clavado en aquella cruz. No, sino que es aquel que está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, donde vendrá un día a juzgar a vivos y a muertos de su palabra. Ese es el Dios que nosotros hemos creído y en el que tenemos esa conversación. A eso es lo que me refiero. Dejar aquella imagen es una cosa, pero no es que cambio de religión. No, es que estoy cambiando la manera de acercarme a Él, de estar con Él, de creer en Él, de platicar con Él. Antes rezaba, hoy platico con Dios. Antes cumplía con tradiciones, hoy cumplo con lo que la palabra me enseña. Antes iba a la misa simplemente porque era un deber, era una obligación, y algunos iban a la misa de gallo, otros iban a la misa de la gallina, otros iban a la misa del zompopo, qué sé yo, qué tanta misa. Pero hoy vengo a la iglesia, y ese es mi punto, porque me nace en el corazón venir a adorar a Dios. Entonces, si me he convertido, es para venir a adorar a Dios. Y cuando usted se convierte y viene a adorar a Dios, hay gozo en su corazón. Mire, San Juan 3, 1 al 6 dice, había un hombre de los fariseos, sé que usted conoce esta porción, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne,
carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermanos, convertirse es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Miren lo que estoy diciendo, nacer de nuevo. No nacer, sino nacer de nuevo. Jesucristo le dice al gran maestro judío, al gran maestro de la sinagoga, tenés que nacer de nuevo. ¿Y cómo va a ser esto? Entonces muchas veces dicen, pero si es que yo le di el corazón a Jesucristo, mi pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Le diste de verdad tu corazón a Jesucristo y has nacido de nuevo? ¿Has aprendido a caminar otra vez con el Señor? ¿Has aprendido ahora a hablar en el Señor? ¿O todavía seguís hablando lo que te da la gana? Porque hay algunos cristianos que tienen una boca que hay que tenerles cuidado, hermano. Y se lo digo porque lo he escuchado, no me lo han contado, lo he escuchado. Que después que han terminado de decir las cositas, yo digo, yo no lo conozco. Saber quién es, saber con quién vino, ¿no? Porque hay momentos vergonzosos. Yo recuerdo una vez fuimos a un parque con otra iglesia, y aquí en Azusa precisamente hace años. Y estábamos un montón de muchachos que estábamos en el parque, y de repente uno de los jóvenes que estaba con nosotros, que traía cierto background, ¿cómo se dice? Cierto historial de pandilla y todo eso, se levanta y con una navajita comenzó en un árbol que estaba ahí a hacer sus marcas, no a hacer sus señas. Y de repente, ¡pum!, llegan dos sheriff y nos caen encima y lo agarran y lo hacen a un lado. Y yo era el líder de los jóvenes. Y me lo hacen a un lado y comienzan a reprimirlo. Hermano, qué vergüenza. Qué vergüenza. Porque el sheriff era un sargento, viene y me dice, ¿y ustedes de qué grupo son? Le digo, venimos de una iglesia evangélica. ¿Y este viene con ustedes? Pues él dice que sí. Y yo no sé, él dice que sí. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, hermano! Que uno puede decir, no, yo voy a esa iglesia y viene saliendo de la cantina. Esa iglesia es la que me gusta. Yeah. No. Come on. ¿Dónde se demuestra lo que Cristo ha hecho en tu vida? Por eso es necesario nacer de nuevo. Fíjese que Cristo no le dice, te tenés que cambiar de religión. No, le dice, tienes que nacer de nuevo en la misma fe que tienes, pero de otra forma. Tienes que aprender a nacer de nuevo, tienes que aprender a caminar de nuevo, tienes que tener una conversión. Tienes que dejar la vana manera que tienes de vivir y aprender a caminar ahora con Jesucristo de otra forma. Y eso es para todos, hermano. Aunque usted tenga 500 años de conocer al Señor, no importa. Si no has nacido de nuevo, tienes que convertirte. Hay que aprender a caminar con el Señor. ¿Cómo es posible si yo ya soy todo un hombre? ¿Cómo me voy a volver a meter en el vientre de mi madre? No, si no te estoy hablando de meterte en el vientre de tu madre, sino meterte en la palabra de Dios. Porque la palabra es la que te hace nacer. El agua es la palabra, es lo que simboliza la palabra. Y el Espíritu es el Espíritu que viene a ti cuando recibes a Jesucristo. Esas dos combinaciones, hermano, es la que hacen de ti una nueva criatura. Por eso es necesario, fíjense que no dijo si quieres, no. Es necesario nacer de nuevo. No me venga a hablar usted en una entrega a Dios si no has nacido de nuevo. La importancia. Isaías en el capítulo 1, verso 18, que para mí es uno de los versos más lindos, que fue el que Dios usó para mi conversión. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Se lo paso a palabras en el Nuevo Testamento, en Mateo 11, 28, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué dice Isaías? Venid a mí, dice el Señor. ¿Qué dice Jesucristo? Vengan a mí los que están trabajados y cargados. La invitación es doble, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que quiero concluir con esto? Es que Dios nos invita a venir a Él. ¿Para qué? Para tener una conversión. No que vaya a ir a meterse a la iglesia, no.
vaya a meterse a la palabra, vaya a meterse a Jesucristo y que Jesucristo se meta en usted para tener una verdadera conversión. No me hable de que usted es evangélico o que usted es convertido si no hemos cambiado nuestra manera de vivir. Y algunos se pusieron serios. Pero analicemos por un momentito. Mire, analicemos a Zaqueo, rapidito porque el tiempo se me ha ido. ¿Quién es Zaqueo? Judío. ¿Qué quiere decir eso? Tiene religión. Es judío de religión. Todos sus paisanos lo detestan porque es un publicano. Es judío, pero es publicano. Y fíjese usted que aún el mismo Jesucristo le decía que los que más necesitaban del perdón eran los más pecadores, y en cierta ocasión dijo, las rameras y los publicanos, los puso al mismo nivel. Los puso al mismo nivel. O sea, los dos son tremendos pecadores, dice el Señor, pero el publicano era odiado, detestado por su propio pueblo, pero eran religiosos, hermano, eran religiosos. Como los 300 y pico que salieron, no sé si en Colombia, ¿dónde fue? Todo este montón de religiosos violando niños. Como otros pastores que hemos tenido también aquí en Ontario, en San Bernardino y por todos lados, que también andan violando niños. Un montón que somos religiosos hipócritas. Pero no hemos tenido una conversión verdadera a Dios. Porque cuando hay una verdadera conversión, tu vida cambia. Tu vida cambia. Mire, hermano, aunque usted no quiera, pero si Cristo viene a tu corazón, tu vida cambia. Eso te lo firmo con sangre. Tu vida cambia. Cuando tú de verdad le dices, Señor, toma control de mi vida, Él va a tomar control de tu vida. Y te va a hacer una persona distinta. Y te va a cambiar. Y vas a dejar los vicios. Y vas a dejar las malas palabras. Alguien diga aleluya. Y vas a dejar esa mala manera de vivir. Pero vas a dejarlo. Y muchas veces no porque uno quiera. Yo les he contado, hermanos, cantidad de veces. Si yo nunca quise dejar de fumar. A mí me encantaba fumar. Y soy franco, a mí me encantaba fumar. Yo era feliz con mi cigarro y mi taza de café. Y me ponían un pedazo de semita. No, hombre, olvídese. Platanito frito, un par de pupú. No, yo era feliz con la... No, que va. Yo nunca quise dejar de fumar. Pero el Señor me lo quitó. ¿Cuándo? Ni cuenta me di. Ni cuenta me di. Yo compartía eso con mi suegra porque mi suegra igual, es tremenda fumadora, la viejita loca esta. Fumaba y fumaba y fumaba. Y cosa que mi suegro jamás en su vida ha tenido ningún vicio. Ningún vicio ha tenido él. Pero mi suegra era una fumadora por excelencia. La única vez que ella dejaba de fumar es cuando salía embarazada. Dice que cuando agarraba un cigarro y le daba náuseas, decía, ay, ahí viene otro chimpayate. Entonces en sus 3 embarazos le pasaba lo mismo. Pero cuando conoció a Jesucristo, cuando se entregó a Jesucristo, lo hizo un domingo por la mañana. El domingo en la noche, oiga usted ese testimonio que ella lo daba y que lo comparto ahora. Dice que el domingo en la noche, después que recibió a Jesucristo con llanto y con todo, ella se puso el cigarro en la boca y le dio náuseas. Y dijo, ahí viene otro. Y no. Es que había otro ser en su corazón. Y cuando quiso fumar, ya el espíritu no la dejó. Y de la mañana a la noche, así, de la mañana a la noche, dejó de fumar. ¿Por qué? Porque Cristo hace la diferencia. Pero cuando de verdad hay una verdadera conversión a esa situación. Entonces Zaqueo era un hombre religioso, publicano, pecador, pero tenía una buena característica, era rico. ¿Y sabes cuál es el problema de las riquezas? Que nos hacen engreídos usted. Mire, yo conozco gente que era nice, super nice. Nomás tuvieron un par de pesos, ya no lo conocen aún. Ya le quedan viendo a uno, ¿y este quién es? ¿Verdad? Como cuando usted va a su pueblo y le ponen el burrito y dice, ¿qué cosa será eso? Burro. Digo, el burro, ¿verdad? Zaqueo tenía ese problema. Como aparte de que lo odiaban, el rico pues se apartaba de la gente. Y entonces lo que sucede es que era chaparro de estatura, pero grandote en engreimiento. Por eso cuando
escucha que va a pasar Jesucristo y no crea que lo buscó, ay, porque necesitaba. No, 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 no. Por curiosidad. Por curiosidad. Dicen en mi pueblo que no hay chaparro bueno. No voltea a ver a su lado, vaya, no voltea a ver a su lado, vaya. Sino que por curiosidad fue a buscar. Dijo, aquí va a pasar ese hombre, ese profeta, ese predicador nuevo que anda por ahí. Lo había escuchado, se sube al árbol para verlo y mire usted qué cosa tan linda. Y quisiera seguir, pero se me va el tiempo. Cuando Jesucristo va pasando, si es que el Señor nos conoce por nombre. En ninguna parte de la Biblia dice que se habían encontrado antes. En ninguna parte dice la Escritura que Zaqueo había platicado con Jesucristo. En ninguna parte dice que Jesucristo había llegado donde él se encontraba. En ninguna parte dice que Zaqueo le llegó a pedir los impuestos. En ninguna parte nos enseña en la Escritura que Zaqueo había tenido un encuentro anteriormente con Jesucristo. Pero cuando Jesucristo lo ve, lo llama y lo llama por nombre. Cuando a mí me llamó por nombre. Cuando a usted lo llamó por nombre. Y si hubiera sido necesario el número de seguro social, se lo dice también. Porque cuando Él nos llama. Pero lo primero que lo llama es que le dice Zaqueo, su nombre propio. Desciende, date prisa. No, si para la conversión usted no necesita irle a preguntar a su mamá o a su abuelita si usted está. No, es una cuestión personal. Esto es algo personal. Por eso dice, date prisa, desciende, bájate del árbol. Bájate del orgullo, bájate de creerte que sos porque tenés dinero. No, hermano, si a la hora de morir no nos llevamos nada. Nada. Yo le he dicho que hasta los dientes de oro se los quitan a uno, está caro el oro ahora. Le quitan todo, hasta los lentes le quitan a uno, pues va. No me diga que no, porque yo he estado en un montón que le quitan los lentes a uno. Uno se va. Lo bueno es que ya no necesitamos nada porque tenemos vista como de niños recién nacidos, no hay ningún problema. Pero nos quitan todo, entonces, ¿de qué le dice el Señor Zaqueo? Desciende, hombre. Mire, yo no me convierto porque yo soy fulano de tal, y a Dios qué le importa que tú eres fulano de tal. Si desde el pobre homeless que está tirado en la calle hasta el que está sentado en la Casa Blanca, los dos necesitan de Jesucristo. Al igual que usted y al igual que yo. Aquí no hay diferencia. Aquí no hay diferencia. Cuando Él escucha su nombre, cuando Él escucha la invitación, mire qué cosa tan linda, dice que se aventó del árbol, dijeran allá en mi pueblo, se aventó de la rama y corrió a su casa y le recibió. Gozoso. Gozoso. Algunos de ustedes que están aquí han tenido esa experiencia. Ahí cuando metíamos a las personas a este cuartito para darles la bienvenida a la familia de Dios, yo escuchaba muchas veces allá. ¿Qué estaba pasando? El Espíritu Santo estaba descendiendo, estaba llegando al corazón de alguien y estaba recibiendo a Jesucristo gozoso. Porque qué lindo es saber, sí soy pecador, pero si le doy oportunidad a Jesucristo, Jesucristo me cambia. Si le doy lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace de mí una nueva persona. Descienda. Le recibió gozoso. Porque cuando uno recibe el Evangelio te trae gozo. Hermano, termino. ¿No es lindo saber que tenemos un lugar en la patria celestial? ¿No es lindo saber que aunque nos dejen tirados en la calle y este cuerpo se pudra, sabemos que estaremos en la presencia del Señor? ¿No es lindo saber, hermanos, que Dios nos ha perdonado de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados? Yo sé que poco pensamos en eso hasta que la muerte se nos acerca, y cuando la muerte nos acerca entonces comenzamos a pensar en Dios. ¿Por qué no pensar en Dios ahora? Yo no sé si usted sabía, pero la muerte está cerca de nosotros. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso Jesucristo nos da la promesa. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque qué gozo sabernos pueblo de Dios. Qué gozo sabernos familia de Dios. Por eso le recibió gozoso. Yo sé que usted le recibió gozoso. Yo sé que yo le recibí gozoso. Y que ese gozo no fue aquel día, sino que comenzó ahí
y no va a terminar jamás. Porque lo tenemos aquí y lo tendremos por toda la eternidad cuando estemos en la presencia del Señor. Incline su rostro, por favor, el tiempo se me fue. Incline su rostro un momentito más, antes de irnos, antes de salir de este aposento. No queremos terminar sin invitarnos. Esto no es para nuestros visitantes ni para aquellos que nos escuchan en el internet, sino para toda la iglesia en general. Necesitamos una verdadera conversión a Jesucristo. Necesitamos una verdadera entrega a Jesucristo. Necesitamos un cambio de mente, necesitamos un cambio de vida, necesitamos dejar de ser religiosos y convertirnos en verdaderos adoradores de aquel que dio su vida por nosotros. Él mismo lo dijo, Dios anda buscando que le adoremos en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que Dios anda buscando. Hermanos, hermanas, es tiempo de convertirnos, es tiempo de volver a Dios. Buscadme, dice el profeta Isaías, buscadme ahora que puedo ser hallado. Llamadme porque puedo responder. Esa es la invitación del Señor. Iglesia, convirtámonos al Señor. Volvamos al Señor. Volvamos a la senda antigua. Tomémonos de la mano del Señor y caminemos de una mejor manera con nuestro Dios para la gloria de Él y nuestro crecimiento espiritual. Y usted que nos visita, que quizás nunca ha tenido la oportunidad de invitar a Jesucristo a ser el Señor de su vida, a ser el perdonador de sus pecados. Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos perdón de pecados y vida eterna. Si usted nunca ha tenido ese encuentro personal con Jesucristo, no es cambio de religión, es tener un encuentro con ese Cristo maravilloso, pero un encuentro personal. Si nunca lo ha tenido, permítanos orar con usted y por usted. Permítanos mostrarle a través de la palabra cuánto Dios le ama al haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Si nunca lo ha hecho, pero quisiera hacerlo en este momento, levante su mano. Solamente ahí donde usted se encuentra, sentado, sentada, solamente queremos darle gracias a Dios si usted está tomando la decisión de decirle a Jesucristo, ven a mi vida, ven a mi corazón, límpiame con tu sangre preciosa y de ahora en adelante yo quiero ser un hijo, una hija tuya y caminar bajo el amparo de tu sombra. ¿Habrá alguien con nosotros que nunca antes lo ha hecho, pero quisieras hacerlo ahora? Permítanos orar con usted y por usted. Repito, por favor, no es cambio de iglesia, no es cambio de religión, es darle nuestro corazón a Jesucristo. Ese mismo Cristo que usted ha conocido, pero ahora de una mejor manera, de una manera personal, íntima, porque la intimidad es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Por última vez, ¿habrá alguien con nosotros en esta hora? ¿Habrá una persona con nosotros? Dios eterno, gracias. Gracias. Permite que tu palabra, Padre, no regrese vacía. Ayúdanos a tener una verdadera conversión, un verdadero encuentro, un verdadero cambio, no de religión, sino de corazón, para que cada uno de nosotros pueda ser un verdadero adorador, adoradora, en espíritu y en verdad. Que como iglesia crezcamos en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de tu amor y de tu poder, y asimismo seamos instrumentos para que otros te conozcan a través de la conversión que nosotros podamos tener contigo en nuestra vida. Gracias por lo que hasta aquí has hecho, gracias por lo que estás haciendo, y aún más, gracias por lo que seguirás haciendo en medio de tu pueblo. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén.